sigue siendo un lenguaje que puede dar buenos resultados en la parte de simulaciones, ¿no? Y pues bien, ¿alguien más que quiera compartir? Es decir, la idea es pues tener una idea básicamente por dónde va la cuestión de los métodos estadísticos en sus áreas y demás, y ver cómo podemos interactuar en ese sentido, ¿no? Porque al final de cuentas a mí me gustaría saber si, por ejemplo, es que yo les puedo dar los métodos estadísticos con bases de datos de mi área, pero igual podemos trabajar en alguna base de datos que alguien esté interesado y podemos trabajarla con base en su área y hacer los análisis pertinentes, ¿no? Adelante, Edgar. Sí, buenas tardes. Sí, perdón, ¿se me escuchan? Sí, adelante. Excelente. Pues bueno, soy Edgar Méndez de la unidad de mascota. Okay. Pues tengo el gusto ahorita de trabajar con un proyecto de investigación en nivel medio superior. Soy profesor de nivel medio superior y profesor del tecnológico. Y pues bueno, estas áreas de la investigación siempre me han resultado bastante atractivas, pero curiosamente el asunto de la estadística siempre ha sido un gran problema, ¿no? Al menos en mi formación. Okay. Tengo formación de filosofía y ciencias sociales en la licenciatura y maestría en comunicación. Entonces, pues literal no llevamos nada de estadística, pero al momento de estar trabajando pues en este proyecto y estar, digamos, incursionando en estos campos, veo que la estadística es completamente necesaria, ¿no? Entonces, en este proyecto que estamos trabajando en el CEBETA es de parte de la COSFAC, digamos, un organismo que desarrolla ahí la investigación en nivel medio superior. Resulta que siempre piden avances, proyectos que tengan avances que sean probados, ¿no? Y para probar las situaciones, para probar, digamos, los modelos, pues regularmente es llegar a la estadística. Entonces, pues la verdad es que al ver este taller, ya he tenido, digamos, chance de estar platicando un poquito con los enlaces, porque funjo como enlace ahorita de la unidad de mascota, pues me resulta altamente atractiva esta situación de la estadística, ¿no? Okay. Y en el ejercicio que estamos haciendo de investigación ahorita ahí en el medio superior, pues estamos un poquito intentando adentrarnos. Entonces, pues me viene como anillo al dedo este taller, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Edgar. Pues sí, básicamente muchos de nosotros no tenemos un background muy fuerte en la parte estadística. Yo te confieso que tampoco tengo una formación matemática o estadística per se, pero sí me he adentrado mucho en la estadística, ¿no? Y entonces igual me gustaría manejar conceptos y todo este tipo de cosas a un lenguaje un poquito más local, ¿no? Decimos en el rancho más ejidatario el asunto, ¿no? No tan técnico, vaya. O sea, me gustaría trabajarlo desde ese punto de vista y para esto estoy tratando de, no sé si todos vieron que en la página en el Classroom les dejé ahí unos videos de un software para instalar. Ese es más que nada es como una invitación por si alguien quiere seguir el curso como tal, con las técnicas que les voy enseñando o que voy a ir presentando más bien. Lo pueden descargar, instalar el software. Es un software libre de código abierto. Es decir, que cualquier persona lo puede descargar y puede hacer con él básicamente lo que quiera, ¿no? Entonces, es por eso que a mí me gusta mucho trabajar con este software, por ese detalle. Es un software muy poderoso y tiene muchas herramientas prácticamente para lo que a ustedes se les ocurra. Ya hay alguien que inventó un paquete, ¿no? O sea, hace rato veíamos el caso de las simulaciones con Sergio, que pudiera haber paquetes por ahí que se pueden usar para simulaciones, ¿no? Entonces, la idea es esa, básicamente que este sea un taller interactivo y si pueden ir siguiendo, yo les recomendaría mucho porque a mí me gusta más el poner manos a la obra, ¿no? Cuando voy tratando un tema, a la par de que va uno explicándolo, para mí es mejor ir trabajando con alguna base de datos o con algún,
no sé, gráfico y demás, y así para mí es mucho más fácil, ¿no? Tratar de ir explicando las cosas de manera práctica. Pues bien, vamos a comenzar. Cualquier cuestión pueden interrumpir y sin ningún problema aclaramos, ¿no? Sí, ahorita vi una clase de Classroom, es decir, se abrió una sección, algo así. Sí. No conozco los detalles. Ok. Mira, déjame ver si puedo. Ahí te puedes meter en el Classroom con una clave que les da. Esta es la clave. No sé si la alcanza a ver. Creo que, no sé si te llegó al correo, por ahí, ahí vas a ver unos videos, pero aquí la idea, acá están directamente los links, ¿no? Para descargar el software. Por ejemplo, aquí el R se descarga aquí, en esta parte. Igual déjame ver si se los puedo compartir por el chat. Sí, porfa, gracias. Ahí está el del software. Básicamente, si tienen Windows, hay que bajarlo aquí, o si tienen Linux o usan iOS, pues pueden también descargarlo e instalarlo sin ningún problema. Es básicamente como se instala cualquier otro software. Yo le doy sí a todo, ¿verdad? Entonces, a donde los mande. Y aquí les mando el de RStudio, que es básicamente un editor, ¿no? Para trabajar con R. Ahí están los dos enlaces. Igual, si quieren, pueden irlos instalando en lo que va, antes de empezar ya de lleno en el curso. Aquí están los dos enlaces. Primero instalen el de arriba, el enlace de R, y después instalen el RStudio. Y ya una vez que los tenga, podemos empezar a trabajar en conjunto en esa parte, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Dónde estamos? Pues bien, me gustaría empezar con la parte de por qué aplicar o en qué parte del método científico se aplica la estadística, ¿no? Los que ya han publicado, porque ya vi que algunos perfiles ya han publicado, incluso vi que ya subieron perfiles del Google académico, ¿no? Entonces, ya de los que ya han publicado y de los que ya tienen un poquito más de experiencia, aquí la idea es repasar un poquito por ejemplo, el método científico, ¿no? De cuáles son los pasos para revisar el método científico. ¿Alguien quiere opinar esta parte? Lo que sea, no crean que aquí no estamos para juzgarlos ahorita. Todavía. Bueno, ahí de manera general vienen 4 o 5 pasos según lo que me ha tocado ver de diferentes autores. Uh-huh. Invariablemente, pues observación, okay, ya sea por nuestros ojos o por cualquier otra forma de poder detectar un fenómeno. Sí. La hipótesis, que sería la idea inicial que tendríamos de lo que está pasando. Okay. A partir de ahí una experimentación. Uh-huh. Y pues de ahí sería validar o rechazar las hipótesis. En caso de validación andaríamos ya trabajando sobre teorías. Sí, sí, sí. Y finalmente, si tiene una funcionalidad universal, pues ya pasaría a ley o principio. Sí, claro. Claro, pues básicamente es eso, ¿no? Es como de clase. O sea, básicamente la idea con el método científico es ese, comienza con la observación y formulación de hipótesis y demás, pero después de la formulación de hipótesis es donde empieza la parte de los métodos estadísticos, ¿no? Que es la parte que nos concierne a nosotros. Entonces, tenemos que a mí me gustaría directamente brincarme a la parte de prueba de hipótesis porque, pues bien, la parte de estadística, de las estadísticas, yo creo que es algo que ya manejamos la mayoría, pero igual si quieren podemos comentar un poquito de qué es la estadística. Alguien que tenga una noción de cómo podríamos definir la estadística. Sí, adelante, Fernando. Bueno, la estadística es una ciencia que estudia los datos provenientes de una muestra o de una población
puede ser principalmente en dos ramas, que son la estadística descriptiva, que se basa en lograr un conjunto de datos resumidos en un indicador que se le llama medida resumen, y en la estadística inferencial tratamos de, a partir de una muestra, inferir los valores que pudiera tener esas medidas resumen en una población. Y en su aplicación industrial, básicamente la estadística nos interesa para el control de la variación y digamos que forma parte del pensamiento profundo de apreciación de los sistemas, y la otra parte, la de apreciación de conocimiento de la variación. No podemos conocer los sistemas si desconocemos la variación. Ok. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien más que quiera opinar? Aquí la cosa es que entre todos lleguemos a un consenso, ¿no? Que todos tengamos más o menos los mismos criterios de la estadística y demás, porque al final de cuentas a mí no me gustaría tampoco dejar como cabos sueltos, porque si me pongo a hablar de a lo mejor algún tema, me van a decir, oye, pero pues ¿qué es la media o qué es la desviación estándar, ¿no? ¿Qué son ese tipo de variables? ¿Alguien que tenga alguna otra opinión en este sentido? ¿O podemos continuar? Pues miren, básicamente lo que decía Fernando, ¿no? Tenemos dos grandes ramas de la estadística tradicional o de la estadística paramétrica, que son la estadística descriptiva, en el que se subdivide a su vez en dos, que es las medidas de tendencia central. ¿Cuáles serían las medidas de tendencia central? ¿Sí se acuerdan de esos temas? Es la media, la moda, la mediana. Exactamente. Entonces, ¿y las medidas de dispersión? Desviación estándar, la varianza y el rango, las principales, ¿verdad? Perfecto. Con eso ya tenemos. Entonces, de aquí la idea es que básicamente tenemos la estadística descriptiva, que son esas dos, y de ahí viene la estadística inferencial, en la que, como decía Fernando, podemos tomar una muestra de una población para hacer inferencias sobre esa misma población, ¿no? Y de ahí que empiezan a desprenderse temas, por ejemplo, los de pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis, pues básicamente es el medio que tenemos los científicos, ahora sí que siguiendo la metodología del método científico, de probar nuestras hipótesis que tenemos, porque en realidad muchas veces la gente se confunde cuando les hablas de hipótesis, y generalmente se manejan dos tipos de hipótesis. Una que sería la hipótesis de investigación, y la otra la hipótesis estadística, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esas dos tipos de hipótesis? ¿O alguien que pueda opinar? Adelante, Fernando. Bueno, la hipótesis de investigación es una aseveración que comúnmente la redacto en afirmativo y me muestra lo que es mi problema muy sucinto, qué método voy a emplear y qué logro busco. Y la hipótesis estadística está referida, por ejemplo, si en mi hipótesis de investigación hablé acerca de la mejora de un KPI, en mi estadística mi hipótesis estadística va a ser complementaria y va a servir para conocer si logré el objetivo que buscaba en el KPI, pero digamos es como un nivel de instrumental un poco más profundo, y la hipótesis de investigación es más global. Ok. Pues sí, básicamente esa es la idea, ¿no? Con la hipótesis de investigación. Y regularmente cuando hablamos de estadística, las dos hipótesis que le llamamos a una la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran esas dos? ¿A qué se refería una y a qué se refería otra? Pues básicamente la hipótesis nula es la de trabajo,
Ok. Y pues si la evidencia no apoya esa primera hipótesis que hicimos, pues pueden entrar en juego las demás hipótesis, ¿no? Las alternativas. Uh-huh. Ok. Mira, básicamente la hipótesis alternativa en estadística también se le conoce como la hipótesis de no diferencia, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, a veces lo que queremos comparar son dos poblaciones, la media de dos poblaciones, por ejemplo. Entonces tu hipótesis nula es que no hay diferencia entre los promedios de esas dos poblaciones, ¿verdad? Y tu hipótesis alternativa es la que dice que sí hay diferencia entre esas dos poblaciones. Entonces, por eso cuando redactamos artículos científicos regularmente te piden el valor de P y demás. Entonces tú con ese valor de P, que es el valor de alfa, vas a tomar la decisión de si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. En este caso, si se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que nuestros datos, que nuestros promedios que estamos comparando sí son diferentes estadísticamente, ¿sí? Esto queda claro, esta parte, porque no me gustaría pasar de aquí sin que se entendiera esta cuestión. Y creo que sí está claro. Ok. Pues bien, entonces de aquí partimos a que pues tenemos las pruebas de hipótesis que nos van a ayudar básicamente en la parte de la inferencia estadística, ¿no? Y que ya veíamos que tenemos la hipótesis nula, que generalmente se escribe como HO, y la hipótesis alternativa, que se escribe regularmente como HA, ¿no? Básicamente, aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? De la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Por ejemplo, en este caso, la hipótesis nula dice que la media es igual a 0 y la hipótesis alternativa dice que nuestra media es diferente a 0. Esto ocurre cuando estandarizamos los datos a la media, a la media, ¿no? A la media 0. Y, por ejemplo, aquí tenemos cuando queremos comparar dos poblaciones, ¿no? Para ver si, por ejemplo, la hipótesis nula es que nuestros datos tienen un valor de 35 centímetros y nosotros queremos comprobar si esos son diferentes, entonces la alternativa es que son diferentes a 35 centímetros. Entonces de aquí se desprende que tenemos la hipótesis de una cola o de dos colas. ¿Sí se acuerdan de ese concepto? ¿Alguien que quiera opinar de la hipótesis de una cola y de dos colas? Digo, yo sé que para muchas personas que no han escuchado mucho el concepto se les hace un poco chistoso, ¿no? Pero al final así es como le nombramos, de hipótesis de una cola o de dos colas. ¿A qué les recuerda esa parte? Bueno, pues las colas están relacionadas con el nivel de significancia, es decir, qué tanta confianza podemos tener en que el resultado al que vamos a llegar, la inferencia a la que vamos a llegar, pueda ser un resultado real o ficticio, ¿verdad? Okay. Entonces el nivel de significancia alfa, cuando tenemos un nivel de significancia alfa de dos colas, ajá, entonces lógicamente alfa se reparte en dos partes, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso de una parte de la campana de Gauss es alfa sobre 2 y de la parte derecha y la parte izquierda igual también alfa sobre 2. Ok. Entonces cuando no, pues es el valor completo de alfa para una sola cola, ya sea izquierda o derecha. Ok. Aquí dos puntos importantes, ¿no? A rescatar, dos conceptos importantes. El concepto de alfa y la parte de la significancia estadística, ¿no? Básicamente aquí, como yo lo veo y así como lo pudiera explicar la parte de la hipótesis para no hacerlo más confuso en el sentido de la terminología estadística, vaya, porque se ve que tú la manejas un poquito más avanzada. Yo lo vería así. Tú quieres comparar dos promedios, decir, ¿sabes qué? Yo quiero ver si la media de esta población es diferente a esta. Entonces, la hipótesis de dos colas
lo que hace es que tú no te interesa saber si es mayor o es menor. Lo único que te interesa saber es si son diferentes, estadísticamente hablando, ¿sí? El ejemplo aquí está arriba, que le llaman la hipótesis bilateral o de dos colas. Es decir, yo tengo la hipótesis nula de que mi media no es diferente a 50, versus la hipótesis alternativa que dice que sí es diferente a 50, ¿no? Entonces aquí la idea es que yo no me importa si es mayor o es menor. Aquí simplemente quiero saber si es diferente a 50. Y en la unilateral sí podemos especificar si esa hipótesis que yo quiero probar es mayor o es menor. Es decir, yo quiero saber si, por ejemplo, imagínate que estamos haciendo un experimento para ver quiénes son más altos, ¿verdad? ¿Los de Tepa o los de Aranda? Entonces hacemos un muestreo en las dos localidades y queremos ver si la hipótesis de dos colas podría ser, a mí no me interesa saber quiénes son más altos, yo quiero saber simplemente si son diferentes, ¿no? Entonces hago mi test estadístico y ya puedo demostrar si, por ejemplo, los de Aranda son más altos que los de Tepa, ¿no? Pero de entrada a mí no me interesa ese dato, yo nomás quiero saber si son diferentes. Ahora, si fuera de una cola o unilateral, yo podría especificar si, por ejemplo, quiero saber si los de Arandas son más altos que los de Tepa o si los de Arandas son más chaparritos que los de Tepa. Sí, así es como se podría, así es como yo podría explicar la parte de las hipótesis para que fuera un poquito menos buscado en la cuestión estadística. Maestro, dígame. Otra forma también que pudiera utilizar, si pone por favor la diapositiva, la que tiene las gráficas. Yo se los digo a los se los digo a los alumnos, a ver si está de acuerdo. Las áreas sombreadas son áreas de rechazo. Y el área que no está sombreada es el área de aceptación, ¿verdad? Así es. Cuando tenemos el área sombreada, que es el área de rechazo del lado derecho, entonces me da un signo de menor hacia la izquierda, que lo encuentro en mi hipótesis nula. Sí, sí. Entonces, viendo ese signo de menor o igual, encuentro yo una hipótesis de una cola por el lado derecho. Y cuando el signo es mayor, tengo el área de rechazo por el lado izquierdo. Entonces, la hipótesis nula va a ser mayor o igual, pero hacia el lado derecho, ¿verdad? Exacto. Y cuando mi hipótesis nula es igual y la alternativa diferente, entonces yo voy a tener mi área de aceptación en el centro y mis áreas de rechazo hacia los dos lados, izquierdo y derecho. Exactamente. O sea, a eso se le llama pues la hipótesis bilateral o de dos colas. Es una forma pues que yo usaba para que me entendieran los alumnos. Sí. No sé si esté bien. Sí. Sí. Muchas gracias por la explicación, muy buena explicación. De hecho, es la manera ideal, ¿no? de explicarlo. Nada más que en este caso, a mí de repente me gusta explicarlo un poquito con palabras más así de si es mayor o es menor, con un ejemplo, ¿verdad? Porque de repente cuesta un poquito de trabajo, aún así, pero es muy, muy interesante la forma de explicarlo. Y ¿alguien más que tenga alguna duda o quiera opinar en ese sentido? Sergio, adelante. Sí, creo que Fernando levantó antes que yo la mano, ¿eh? Perdón, darle Fernando. la preferencia. Bueno, Fernando, adelante. Gracias, Sergio. Si gusta poner la imagen, por favor. Sí. Es que, bueno, en parte de la plática nos comentó acerca de especificar, entonces yo ahí es donde le veo, por ejemplo, yo que quiero comprobar, por ejemplo, si estoy en el mundo de la construcción, la losa debe tener una resistencia, debe soportar 250 kilogramos por centímetro cuadrado, como mínimo. Entonces tengo una hipótesis nula que me va a interesar saber si es mayor a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y entonces así decido con base a mi especificación que es una hipótesis de trabajo unilateral
o también en ocasiones, así puedo yo tener especificaciones unilaterales del mínimo. O sea, y entonces elijo otra cola y, por ejemplo, cuando tengo especificaciones nominales que me dan un centro y me dicen más, menos, es cuando comúnmente entonces decido por la hipótesis de dos colas. Generalmente en la hipótesis unilateral, lo que a mí me va a convenir es demostrar que la hipótesis alterna no se rechaza, que técnicamente no se rechaza porque siempre está presente la probabilidad. No podemos aceptarla porque eso es como ignorar a la probabilidad, entonces no la rechazo y en algunos softwares me dicen es significativa la variable, o sea, sí se logra lo que buscaba. Y en el caso de la hipótesis bilateral, ahí a mi práctica, lo que a mí si bien comúnmente pongo el diferente, ahí lo que quiero yo es comprobar que sí es igual a esa especificación bilateral, al centro de la especificación bilateral. Así es como pues me visualice, y lo que decía el profesor también de si la hipótesis de trabajo dice mayor, eso ya me está indicando hacia dónde va la cola, hacia dónde es menor, me indica hacia dónde va la cola. Y en ese mismo pensamiento del profesor yo le digo a mis alumnos, imagínate que parto un coco y se van dos lados a la izquierda para que visualicen las áreas de rechazo y las áreas de no rechazo, que son las áreas, por decirlo, blancas. Muy interesante. Muy interesante esa forma de explicarlo, ¿no? Es bastante interesante. ¿Quién más iba a opinar? Sergio, ¿ah? Sí, bueno, una opinión al margen. Ok. Ok. Sí, con esa grafiquita. Bueno, otra interpretación de estas gráficas, aparte de que el área blanca es el área de aceptación, y las colitas, ¿verdad? El área sombreada son las áreas de rechazo. Eso, o sea, una interpretación alterna. Es decir, un uso alterno de estas gráficas sería que las áreas sombreadas son la cantidad de confianza que yo tengo de que mis cálculos, de que la prueba de hipótesis, mi ANOVA, es correcta. Es decir, la conclusión que yo estoy emitiendo es correcta o no es correcta, ¿verdad? Es decir, es un uso alterno que se le puede dar a estas gráficas. Sí. Sí, de ahí el valor de alfa, ¿no? Cuando escogemos el valor de alfa al 0.05, quiere decir que estamos con un intervalo de confianza del 95%, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, es todo lo que quería opinar. Muchísimas gracias, muy interesante. Y pues bien, tenemos que, por ejemplo, en la parte de cuando queremos comparar dos poblaciones, sobre todo en la parte de recursos naturales, ¿no? Yo, como les decía, yo soy especialista en la parte forestal y me he dedicado más que todo en toda mi carrera a la parte de estadística, pero veo que aquí hay muchos especialistas en otras áreas, ¿verdad? Y yo desconozco los ejemplos, por ejemplo, que estaban ahorita hablando de cuestiones industriales y demás, pero sin embargo los métodos estadísticos pues al final se aplican igual de todo, ¿no? Para comparar dos poblaciones tenemos pues que las pruebas estadísticas más comunes son la prueba de Z y la prueba de T. ¿Por qué les llamamos prueba de Z y prueba de T? ¿Se acuerdan de esa teoría? Los que han dado clases, que nos puedan explicar esa parte. Porque ya vi que dan esa clase muy bien y explican bastante bien las cuestiones de estadística, ¿no? Porque al final de cuentas, la estadística paramétrica, pues tradicional nos basamos en la teoría de las distribuciones, ¿verdad? Que en este caso, la distribución Z y la distribución T. ¿A qué se refiere con eso? A ver, aprovechando de que nadie quiere ahorita opinar. Adelante. Bueno, ahorita descargué el R,
ya tengo aquí en la computadora. Ok. Y estoy descargando la otra parte, que es RStudio Desktop 2022. Y me aparece un botón hasta arriba. Es el botón azul, ¿verdad? Download RStudio for Windows. Sí, Le doy clic a ver. Ok, ese mero. Sale, sí, gracias. Ándale. Sí, entonces, pues bien, básicamente la idea aquí es que ese tipo de las zonas de rechazo y de las zonas de aceptación, pues básicamente las establecemos con base en una distribución estadística conocida, ¿no? En este caso, la distribución normal, que es la distribución que comúnmente conocemos también como la distribución de Campana o la distribución de Gauss, ¿verdad? Y pues básicamente la distribución Z y la distribución T son parte de una familia de distribuciones normales, ¿no? Entonces, con base en estas distribuciones podemos nosotros efectuar una prueba estadística y con base en ellas aceptar o rechazar nuestra hipótesis, ¿no? Y, por ejemplo, pues bien, miren, aquí les voy a poner un resumen de cómo en teoría es como nosotros en la parte de investigación hacemos los pasos para la prueba de hipótesis, ¿no? Eso en teoría. Primero, el primer paso pues, es establecer la hipótesis, ¿no? Que en este caso pues está relacionada directamente con la pregunta de investigación. Por ejemplo, nosotros en el bosque, ¿no? Yo quiero ver si un bosque es más diverso que el otro, ¿no? Yo quiero saber si alguno de los dos es más diverso, entonces establezco mi hipótesis nula, que es de que no hay no hay diferencia entre las diversidades de especies en un bosque y entre otros. Entonces yo puedo ahí, a partir de que ya elegí mi hipótesis, ya establecí mi hipótesis, a partir de ello ya decido si va a ser de una o de dos colas. En este caso, regularmente es de dos colas, porque no me interesa saber si una es más diversa que la otra. Yo simplemente quiero ver si hay diferencia entre las diversidades de la zona, ¿no? Y el paso 2, pues es elegir el análisis estadístico, que en este caso puede ser la prueba de T o la prueba de Z. Y el tercer paso, pues es establecer el nivel de significancia. El cuarto paso es la colecta de datos y muestreo, que generalmente, les voy a ser honesto, regularmente nosotros nos brincamos todos estos pasos y empezamos con la colecta, ¿no? Es un error que tenemos en la parte de recursos naturales y es básicamente uno de los problemas o nuestro talón de Aquiles, ¿no? Que regularmente empezamos a hacer los experimentos y al final establecemos el nivel de alfa y las hipótesis, ¿no? Entonces es bastante interesante, ¿no? Y a partir de ahí, pues se tendría que calcular el valor de P y el paso 6 es rechazar o aceptar la hipótesis nula, ¿no? Y aparte, ya con eso, pues podemos hacer una conclusión de nuestro análisis, ¿no? Y pues bien, imagínense que ustedes se van a casar con una estadística y que le proponen matrimonio, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se usa la hipótesis nula, ¿no? Sí se entiende, es un chiste de estadísticos. ¿Alguien Nada más que quiere en ese caso, para que fuera válido, tendría que ser sin interrogación, ¿no? Es decir, nada más de decirle, te vas a casar conmigo. Una aseveración, como dijo Fernando. Es decir, una afirmación de que eso ya considera la hipótesis. Ok. ¿Alguien más que quiera opinar en ese aspecto? A ver si quedó claro lo de la hipótesis nula. Recuerden que es un chiste muy malo, pero al final de cuentas es un chiste. Es que, bueno, si lo vemos desde la parte del cuate que se está pidiendo matrimonio, Ajá. ¿sí? Recordemos que está la propuesta que sería la hipótesis
nula, ¿no? Ajá. Mientras que la hipótesis alternativa es la parte del investigador realmente. Ok. Si vas a decidir, ¿no? Dependiendo tu alfa, ¿no? A partir de ahí y más sobre el establecimiento de lo que viene siendo la nueva hipótesis, que sería tu hipótesis alternativa, al fin y al cabo. Ok. ¿Ah? Ok. Miren, yo aquí con este figura lo que quiero que quede claro o que todos estemos más o menos en la misma sintonía es básicamente que la hipótesis nula es la que comúnmente llamamos nosotros como la hipótesis de no diferencia, ¿sí? Y cuando se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que nuestros promedios, por ejemplo, sí son diferentes, ¿sí? Entonces se rechazó la hipótesis nula y se toma la alternativa, ¿sale? Entonces quiere decir que la cosa aquí sí es diferente. En el ejemplo de los novios, la joven le está diciendo que rechaza la hipótesis nula, es decir, que ella está dispuesta a que las cosas sean diferentes, ¿verdad? O sea, que ya dejen la parte del noviazgo y ya ahora sí pasen a la hipótesis alternativa, que ya es la de vivir juntos, ¿no? Básicamente pero es básicamente la idea del pensamiento lógico tras las pruebas de hipótesis, ¿no? A ver, y pues bueno, yo creo que me gustaría empezar a ejemplificar esta parte con R. ¿Ustedes pudieron instalar el software? La mayoría. Quisieran seguir los ejemplos aquí conmigo, porque para mí es más fácil. Para mí es mucho más fácil ir explicando conforme vamos trabajando con el software, ¿no? ¿Alguien ya había trabajado con R y con RStudio? ¿Alguien ha tenido una experiencia con estos software? ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido experiencia ya con este software o con algún otro de estadística especializado? Aparte de Excel, claro. ¿No? Yo he tenido experiencia con un software mexicano que se llama CALETS, Calidad y Cálculos Estadísticos. CALETS es muy amigable y legalmente solo vale 200 pesos, entonces tiene esos beneficios. Y bueno, y lógicamente con el más popular que es el Minitab. Uh-huh. ¿Y cuánto cuesta el Minitab, sabe? El Minitab para profesores vale como $100. Costaba pues, y tiene acceso a ello y para industria pues ya es más caro. Uh-huh. Legal, entonces este beneficio tiene el CALETS, que es muy amigable y es muy económico. Ah, ok. En softwares comerciales, así como sencillitos de usar. Sí. Ah, pues aquí la ventaja que tiene R, pues, es que básicamente pues es gratis, ¿no? Es un software libre y de código abierto. Entonces, es un software que pues ya es mundialmente reconocido. Todas las revistas lo aceptan sin ningún problema. O al menos yo no sé de alguna que lo rechace, ¿no? O que lo haya rechazado para publicar artículos científicos, ¿no? Entonces, es un software que es básicamente para estadística. Es un lenguaje de programación ya especializado en estadística y es muy sencillo porque es un lenguaje que ya está compilado. Es decir, yo no tengo que compilar para hacer pues sí, para presentar los resultados, ¿no? Incluso es muy sencillo porque podemos utilizarlo como calculadora y ponemos, por ejemplo, si nos vamos acá en la parte de arriba de RStudio, aquí funciona de esta manera. R es esta ventanita que está acá abajo, porque si, por ejemplo, ustedes ya descargaron R y RStudio es básicamente el editor de R, ¿no?
Hay muchos editores, pero a mí me gusta trabajar con RStudio. Este es R. Básicamente, este es todo el show de R. Es una ventanita en la que uno puede empezar de una vez, empezar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizarlo como calculadora, ¿sí? Y podemos ir avanzando así, podemos ir creciendo las cosas, ¿no? No más que R, así, yo empecé a trabajarlo desde hace muchos años, ya tengo como 10 años trabajando con R, y siempre se me hizo un poquito más cómodo trabajar R desde este editor que se llama RStudio. Si se fijan, esto es lo mismo que estaba yo trabajando en la otra ventana, ¿sí? Si le pongo 3 más 3, me va a dar el resultado aquí abajo, el 6. ¿Sí? Si le pongo 3 por 3, pues ya me va a dar 9. Y así podemos, es básicamente, si ustedes lo comparan con una calculadora, básicamente hace todo lo que podemos hacer con una calculadora. Sin embargo, aquí tiene varias ventajas, ¿no? Si lo comparamos contra la calculadora, porque pues todo lo puede estar uno viendo directamente aquí en la pantalla. Entonces, para empezar a trabajar con R y con RStudio directamente, lo único que tenemos que hacer es, si tenemos RStudio, le damos aquí en File, New File, RScript. Y ya se abre una ventanita nueva en donde podemos empezar a escribir código. Por ejemplo, lo mismo que estábamos haciendo acá, 3 más 3. Y, sin embargo, aquí lo que tenemos que hacer es mandarlo. Este código que está acá arriba, lo mandamos para acá abajo a través de este comando que es este botoncito que es de Run. Le damos y ya lo manda. O alternativamente puedo ponerme yo ahí en la misma línea, le doy Control Enter. La mayoría está utilizando el software, si lo pudieron instalar, o alguien que no haya podido, o quisiera que le siguiéramos así. Al maestro, yo lo instalé, yo lo tengo instalado ahorita. Ajá. Mientras veíamos las gráficas y eso lo instalé, pero no se ve exactamente como lo tiene usted configurado. ¿El RStudio cómo lo tiene usted? ¿De color blanco? Yo veo la consola, la terminal, un background jobs, no veo el RAM para correr. Ok. Veo como un acomodo diferente. Y si le da aquí en File, donde dice New File, ¿sí le abres? Sí, abre File, New Project, Open File. Dele en New, aquí en RScript. RScript, ok. Y ya le tiene que aparecer. Sí, ya apareció el RAM. Ya aparece el RAM, ¿verdad? Sí. Entonces así es como funciona básicamente. Este es como un editor de texto. Aquí puede uno incluso poner comentarios, ¿no? Si le ponemos el signo de gato, todo lo que pongamos aquí no lo va a reconocer R acá abajo, es decir, que no, si lo mando, le doy run aquí, no lo reconoce, entonces yo puedo hacer comentarios, ¿no? Por ejemplo, utilizar puedo mandar y ya me manda, utilizar R como calculadora. En cambio, si yo mandara esta frase así, sin ponerle el signo del gato, me pone un error acá abajo, porque no me está reconociendo el comando que le mandé, ¿no? Entonces aquí lo único que tengo que hacer es ponerle el signo de número, lo mando y ya no pasa nada, no marca error ni nada. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Maestro, yo tengo continuar. algunas preguntas. Dígame. ¿RStudio es un lenguaje de programación? No, RStudio es es como el editor. Un traductor del lenguaje. Sí, exactamente. Bueno, no es un traductor, es más bien un editor, es como si fuera un editor bloc de notas. Entonces es un editor de lenguaje. Lo que yo haga me lo va a traducir al lenguaje de R. No. Básicamente es como si usaras un bloc de notas. Mira, lo que pasa es que cuando tú usas R directamente, para poder navegar entre una columna y otra, tienes que usar las flechitas, ¿verdad? Entonces, eso a veces es incómodo. Entonces inventaron este tipo de editores. O sea, que básicamente es lo mismo. El editor no te va a convertir el lenguaje, es el mismo lenguaje. O sea, haz de cuenta que tú, no sé si has programado. Sí, como no he programado, pero si es un lenguaje, hay que aprender las instrucciones.
sí es un lenguaje, pero es un lenguaje, ¿cómo te diré? Ya muy especializado, ¿verdad? No es como Java o como C, sino que este es un lenguaje que ya está precompilado y ya no tiene ningún problema. Todo lo puedes ir mandando y te lo va a reconocer, ¿verdad? Entonces, en realidad es como un lenguaje de programación, pero que es muy sencillo de aprender. Y ahorita vamos a ir viendo paso a paso ese tipo de cuestiones, porque todo lo mismo que puedes hacer aquí en el editor, tú lo puedes copiar y pegar acá y te lo va a leer exactamente lo mismo. Aquí lo único que está haciendo es que va a mandar todo lo que te pongas arriba, te lo manda abajo y te hace te lo lee R, ¿no? Pero no es un intérprete, pues, ¿no? Por así decirlo. Es nada más un editor de texto. Así es como yo lo veo, como un editor de texto siempre. ¿Alguien más que haya tenido un problema o que o que quiera ver si instalamos el software o no? A ver. Bueno, entonces si quieren le seguimos. ¿Sale? Si quieren nos tomamos 5 minutos para que descansen. Yo entiendo que ahorita es un poquito pesadito el horario. Entonces, si quieren, no sé, ir al baño y descansar un rato y ahorita le seguimos, ¿vale? ¿Les parece bien 5 minutos? Nos vemos a las 4:03. Está bien, maestro. Muy bien. Gracias.
Bueno, entonces podemos continuar. Sí, yo estoy aquí tratando de averiguar cómo funciona el software. Ajá. Aquí en el editor le puse 2 más 2 y nada más, o sea, le doy enter y solamente cambia de... Le debes de dar, te pones en la línea aquí, por ejemplo, aquí que la tengo yo en la línea 2, te das control enter y lo mando hacia abajo y ya aquí debe de aparecer 6, ¿no? 3 más 3, 6. Pero primeramente debiste abrir File y New File RScript para que te aparezca el editor. ¿Sí te apareció ese New File o no? Sí, ya. Lo había sacado del signo de más que tiene en la barra. Sí, es lo mismo, sí. Sí. ¿Y te aparece igual que a mí la ventanita acá arriba? Sí. Ok. El resultado nada más aparece abajo, ¿verdad? En la consola. Aquí la consola es R, esta es la consola de R. Entonces el resultado, todo lo que hagas acá arriba lo va a mandar acá abajo y el resultado te lo va a poner aquí. ¿Sale? Este editor se parece un poco a MATLAB. Fíjate que no he trabajado yo con MATLAB. Pero estoy viendo que es bastante diferente, es decir, no nada que ver. Sí, es que es un editor, yo lo veo así como si fuera un editor tipo Sublime Text. Sí. Básicamente es algo así, ¿no? O sea, porque no modifica nada, no interpreta nada ni nada. Tiene funciones matemáticas con seno, coseno, integrales, derivadas, algo así. Sí, todo, puede uno hacer todo ese tipo de cuestiones matemáticas y ahorita digo, no me quiero meter mucho porque no nos da el tiempo, ¿no? Porque tenemos nada más 4 horas. Entonces me gustaría avanzar para poder llegar a hacer por lo menos regresión mañana, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir calcular primero lo que son R para estadística descriptiva, ¿vale? ¿Qué era la estadística descriptiva? ¿Se acuerdan? Como por ejemplo, aquí podemos nosotros crear una distribución normal con la función que se llama rnorm. Y yo le puedo decir la n, es decir, la n cuántos quiero. Le digo, ¿sabes qué? Pues genérame 100 datos, una media de 10 y una desviación de estándar de, ¿qué les gusta? 5. ¿Sí? Y ya me generó esos números, fíjense. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo asignar, esa distribución normal de datos. O sea, cada vez que la genere van a salir datos diferentes. Yo la puedo mandar todas las veces que quiera y me van a estar generando bases diferentes porque aquí me está simulando, ¿verdad? Una distribución normal de 100 datos con una media de 10 y una desviación estándar de 5. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, entonces aquí se generaron 100 datos, efectivamente. ¿Sí? ¿No se puede graficar? Ahí vamos. Lo que pasa es que tú vas muy adelantado. Ahí va. Mira, aquí la cosa es que solo como tal, este comando nada más te genera los datos y para ello necesitamos asignarlos a un vector, ¿no? Por ejemplo, le podemos llamar distribución normal, ¿no? DN. Y este vector es lo que diferencia a R de otros lenguajes, ¿va? Esa flechita, que es como un vector, lo que está haciendo es que me está asignando todo lo que está después de esa flechita, me lo asigna a este nombre, ¿sí? ADN, distribución normal. Aquí, por ejemplo, lo tengo que volver a mandar para que me lo reconozca y me lo añada a ese DN, ¿no? Si le doy control enter, si te fijas ya lo mandó acá abajo, ¿sí? Pero para poder yo llamar los datos esos, tengo que poner DN y lo envío. Sí, y ya me lo envió acá abajo. Ajá. ¿Sale? DN. Y si lo quieres graficar es muy sencillo, mira. Por eso te decía que es básicamente el lenguaje de programación es muy sencillo. Las funciones ya están programadas. ¿Qué te imaginas que es ist? ¿El histograma? ¿Vale?
Ya te dibujó un histograma aquí a la derecha. Con esos datos que tú generaste. Ya yo puedo generar, obviamente a ti te tiene que salir diferente porque aquí estamos simulando una distribución normal, ¿no? Sí. A ustedes les va a salir diferente. Entonces, cada vez que lo mande, yo lo puedo correr las veces que yo quiera y me lo va a cambiar. En forma randomizada, entonces, ¿verdad? Exactamente. Si le pones mayor cantidad de datos, por ejemplo 1000, entonces las gráficas se van a hacer cada vez más uniformes. Claro, entre más datos tengas, se van a rellenar más, ¿no? Porque tenemos más densidad. Ahí tenemos, ¿no? ¿Sí? Pero lo vamos a dejar en 100 para que se vea feo. Entonces, ¿cómo ven? ¿Hasta aquí vamos bien? En mi caso, la N no la reconoce. La N. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice? ¿Lo tienes exactamente igual que yo? Sí, le puse RNOR, Ajá. N ¿Abres menos paréntesis? 100. No, N Sí, abro igual a 100. paréntesis. Ah, es que estoy viendo como un signo negativo. Es que tiene que ser N igual a 100 para que te lo pueda reconocer, ¿verdad? Déjame ver si puedo aumentar el tamaño de la letra. A ver, aquí. ¿Se ve mejor? Ahí está el histograma, ¿no? Entonces, a partir de aquí, que yo ya tengo mis datos asignados al nombre de N, yo aquí ya puedo empezar a calcular los estadísticos tradicionales, ¿no? Lo que son ¿cuáles eran los de la estadística básica? ¿Se acuerdan? Los de las medidas descriptivas. ¿Saben cómo se dice media en inglés? Min. Average. ¿Es el average? Y ya le pongo DN. Ahí está. Media de 10.64. Desviación estándar. SD. Standard Deviation. DN. ¿Sí? Todo lo que yo quiera hacer, le tengo que llamar por su nombre, ¿no? La varianza. Y así de fácil yo puedo trabajar con datos, ¿no? Con los datos que yo quiera. Sí, esto es hacer un histograma. Aquí en el histograma, el programa selecciona por default los rangos, ¿no? Sí, No los sí. podemos modificar. Sí, sí, Hacerlos se pueden... más chiquitos o más grandes, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, sí se pueden modificar, nomás que ahorita no me quiero meter mucho porque es de meterte al código, ¿verdad? Es meterte más. Mejor ahorita, si quieres, ya cuando pasemos a la parte de gráficos, nomás te lo quise poner como para que vieran cómo se hace un gráfico así rápido, pero uno puede modificar el número de clases, la clase mínima, la clase máxima y demás. Eso sin problema, nomás que sí requiere un poquito más de paciencia. Entonces, ahorita para avanzar en la clase de hoy, me gustaría primero ver lo de las estadísticas básicas y ya al final refinar la parte de los gráficos. ¿Qué te parece? Muy bien, sí. Entonces, aquí vamos a hacer estadística descriptiva. ¿Sale? Aquí tenemos medidas de tendencia central, ¿no? Disculpe. Media, mediana, ¿perdón? El signo que tiene en la línea número 4, donde dice DN menor, y después, ¿qué signo es? Ese es un guión. Imagínate que es como una flecha, ¿no? Se está tratando de emular una flecha. Es el guión intermedio. Es el guión intermedio. Gracias. Entonces, por eso se le llama como vector, porque es como si fuera una flecha. Muy bien. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todos ya les ha salido? No, en mi caso tengo la de DN, pero me aparece un mensaje de error que dice que no la encuentra, dice DN not found. Ok, aquí se tiene que poner en la misma línea y volverlo a enviar.
Y cada vez que hagamos un cambio, usted cambió la flechita, ¿no? Esta. Como la cambió, tiene que volverla a enviar y mandarlo. Si no, no la va a reconocer. Yo hice la prueba de poner la flecha del otro lado y sí la reconoció. O sea, flecha izquierda o derecha es igual. ¿En dónde? En lugar de ponerle que el vector se asocie a una flecha izquierda, le puse todo el conjunto de datos y después flecha derecha y DN. Pues sí, también es lo mismo. Es al revés, ¿no? Sí. Y después que le pones DN, ¿sí te lo reconoce como DN? Sí. Okay. Igualito. Bueno, pues entonces también así funciona. Digo, tú ya tienes más experiencia en programación, incluso se te va a hacer mucho más fácil, ¿no? Entonces aquí hay una función muy útil que se llama summary. Sí, ahí ya nos da la mediana, la media, el rango intercuartil, el mínimo y el máximo. ¿Sí? Esos también los puedo llamar aquí, ¿no? Por ejemplo, el mínimo, BDN, tal, máximo. ¿Sí? Entonces, incluso puedo hacer un boxplot para visualizar esos datos, ¿no? Sí, ven cómo puedo básicamente este gráfico me dice exactamente lo mismo que el summary. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Digo, por lo menos lo que me interesa es que se vaya entendiendo lo que vamos viendo, ¿no? Porque es la parte importante, es la parte medular, en la que si a partir de aquí no se entiende la cosa, ya nos vamos a ir mal. Entonces, ¿alguien que quiera opinar? ¿O todos bien o todos mal? Entonces aquí en Summary son 2, 4, 6 conceptos en total, ¿verdad? Los que te arroja cuando le pides la función. Sí. El dato mínimo, el dato máximo, la mediana, esto de primer cuartil, esa cifra qué significaría? Mira, si observas aquí en el box plot que está a la derecha, el primer cuartil es como cuando tú divides tus datos. El segundo, haz de cuenta que tú lo puedes dividir en cuartiles, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces el 25% de los datos es el primer cuartil. Ajá. El 50% de los datos es el segundo cuartil, que es la mediana en este caso. Sí. Y el tercer cuartil es el 75% de tus datos, ¿verdad? Ok, entonces, sí. Se supone que el rango intercuartil es donde se encuentra la mayoría de tus datos. De ahí la importancia del box plot que está acá. ¿Sí? El box plot, la caja gris, lo que te está indicando es ese rango intercuartil, ¿verdad? Y la línea que está en medio es la mediana. ¿Sí? Los otros, este puntito que está acá arriba se le conoce como outlier. ¿Sí? O sea, como que es un dato que no está dentro de... O sea, se puede considerar que está fuera de la distribución normal, ¿no? Por así decirlo, de los datos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Es el dato
que es asignable por una causa no común. Ajá. Es un dato atípico. Sí, así se le conoce también, ¿no? Nomás que, pues la metodología para seleccionar un dato atípico, pues realmente es un poco ambigua, ¿no? No es como del todo confiable, ¿no? Pero digo, al final de cuentas, así se les conoce como datos atípicos y así es como se le da la interpretación regularmente. ¿Alguna opinión aparte de esto? ¿A todos ya les salió este gráfico? Aquí en el box plot, ¿verdad? O sea, en la figura. Sí. Dice first quartile, primer cuartil. Uh-huh. Bueno, tengo un dato de 8.56. Entonces sería el punto donde está ubicada el rectángulo en su base, ¿verdad? Uh-huh. Y después, en la parte superior del rectángulo, es donde dice tercer cuartil. Uh-huh. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, sí. Sí. Si te fijas, coincide más o menos con el summary. Sí, más o menos. Entonces, pues básicamente estos dos gráficos, el que es el box plot y el histograma, son los que uno como investigador primeramente analiza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen? O sea, yo tengo mis datos y lo primero que hago es hacer un histograma. ¿Para qué me serviría hacer un histograma? Pues para conocer cómo está tu población. Sí, para ver cómo es la distribución, ¿no? Si la distribución es normal o si se asemeja más a una distribución de Weibull o a otra distribución, ¿no? O sea, básicamente ese es como la idea del histograma, ¿no? Por ejemplo, aquí son datos simulados, ¿no? Son datos simulados, sin embargo, pues podemos ver que sí concuerda, ¿no? Tenemos que la mayoría de nuestros datos aquí están en la media de 10, ¿sí? Aquí el histograma, la frecuencia nos da el número de datos que hay, ¿no? Acá en el eje de las Y. En el eje de las X nos va a dar los valores generados, es decir, yo le dije que me generara una distribución normal con 100 datos, ¿sí? Con una media de 10 y aquí está. O sea, cuando un histograma siempre nos va a mostrar si se ajusta a una distribución normal, la mayoría de los datos van a estar alrededor de la media, ¿sí? Por eso se llaman gráficos de densidad, ¿no? Porque aquí es donde está más denso el número de datos. Entonces aquí tenemos que tener la desviación estándar, pues va a estar aquí, ¿no? Alrededor de la media. Y pues básicamente nos sirve para visualizar, como tú decías, nuestra población. ¿Alguna duda hasta aquí o alguna sugerencia? No, todo bien, nada más que ahora, en lugar de que te genere los datos, pues tienes que alimentarlos, ¿no? Con datos reales. Órale, pues, mira, yo les puse tengo una cuenta de GitHub en el que tengo unas bases de datos, si quieren se las paso por aquí también, para practicar. Si quieren practicamos un poquito con unas bases de datos, sirve que les digo cómo se carga, ¿no? A ver, aquí está. Ahí está, ¿sí? Ya se los puse en el chat. Y ahí le pueden dar clic y los va a llevar a esta página, que es mi página de GitHub. Ahí en esa página, lo único que tienen que hacer, aquí donde dice Code, o está el botoncito verde, le dan clic y Download zip, ¿no? Del zip file. Todo lo que vamos a hacer aquí, pues es bajarlo. Lo pueden descargar a
a la dirección que ustedes quieran. Yo en este caso quiero descargarlo aquí en mi disco D, porque es en el que tengo permiso, pero ustedes lo pueden poner en donde quieran. Sí, y le pueden llamar, no sé, pueden dejarlo así como tal cual está. Yo lo tengo, aquí está el que descargué. Lo extraigo. Y ya aquí está, ¿no? Bases-main. Aquí lo que podemos hacer es cambiarle el nombre para que no diga main, sino que diga bases. Y ya está, ¿no? Entonces yo con eso ya tengo mis bases ahí descargadas. Y si se fijan, tengo diferentes bases de datos, ¿no? Ahorita vamos a trabajar con algunas para que vean primero cómo se carga una base de datos a R. Y después cómo podemos empezar a trabajar los mismos datos que ya trabajamos ahorita, pero con la base de datos cargada, ¿no? Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, son puros archivos en Excel y otro en algún otro. En realidad son en CSV. Es el R puede cargar Excel, puede cargar prácticamente de SQL, SQLite y de cualquier formato. Nada más que... Maestro, dígame. disculpe. Sí, adelante. El archivo que creó ese CSV lo hizo en Access o en qué sistema manejador de bases de datos lo hizo. Ese fue en Excel, simple Excel. Tú lo guardas. Lo hizo en Excel y lo guardó como CSV, ¿verdad? Exactamente, se guarda como CSV y ya con eso queda se puede leer más, o sea, más fácil porque como que es el sistema nativo de R, ¿no? El CSV es como con el que trabaja uno más a gusto. Y bueno, yo nunca he tenido problemas con él. Yo he trabajado con otros, por ejemplo, con SQL o SQLite, y es muy sencillo también de trabajar. Nada más que con CSV se me hace más sencillo a la hora de explicar porque es lo más parecido que tenemos con Excel y se conecta mucho más fácil con Excel, ¿no? Por eso lo trabajo más con Excel. Entonces, si yo quiero leer, por ejemplo, que se llama t-test, porque vamos a trabajar con una prueba de T, lo único que tengo que hacer es poner el directorio, ¿no? Poner el directorio donde está este archivo. Entonces ustedes deben de tener mucho cuidado donde guardaron su base de datos y cuál es el nombre. Por ejemplo, yo aquí lo tengo bien fácil. Miren, aquí como lo tenía en mi disco que se llama D, nada más tiene 2 puntitos y la carpeta se llama bases. Y a partir de ahí ya nomás le pongo el nombre del archivo. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, para leer un archivo CSV se pone una función que se llama read en inglés y ahí nos aparece luego. Si RStudio nos pone las opciones. Y aquí le ponemos read CSV y ya nos abre paréntesis, ¿no? Entonces a partir de aquí lo que nos va a decir cuál es el file, ¿no? Cuál es el archivo. Aquí abro comillas. Todo lo que esté dentro de las comillas es lo que nos va a leer el read CSV, ¿no? CSV. Entonces tenemos que estar en el disco D. Sí, y si yo le doy Shift, me aparecen todas las carpetas que están en ese disco D. En este caso se llamaba bases. Sí, yo lo puedo buscar aquí. A ver. Bases, ya le pongo test. Ahí está, ya me la leí yo. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? A ver si me escuchan, porque creo que no.
se Sí, escucha, sí, se maestro. escucha. Perdón, Nada es más que... estoy trabajando. Ok. Lo que pasa Pero es sí que se escucha. como no los escuchaba, yo dije, se me hace que se cortó la comunicación. Cuando ya les haya cargado, me dicen para avanzar. A mí ya me cargó, maestro. Ahí está. Muy bien. Mira, pues así, si lo ponemos el nombre, ¿no? Podemos asignarle con el vector, con la flechita, menor que guión. Podemos llamarle T, porque vamos a hacer una prueba de T ahorita, ¿no? Pero ahorita, para trabajar, para hacer más o menos lo mismo que veníamos haciendo con las bases, con las otras datos simulados, ya es una base de datos que tenemos pues en Excel y la queremos cargar. Ya está, ya le ponemos el nombre T, lo leímos con el read CSV y le llamamos con el file, ¿no? La cargamos y aquí podemos ver, por ejemplo, hacer un summary directamente. Y nos va a dar un summary de todas las variables que tenemos en esa base de datos, ¿verdad? Aquí la columna P, pues no tiene caso porque es como ¿cómo le diré? Como el nombre, ¿no? Si fijan, P es como del número. Entonces, no tiene caso que nos dé un summary de ese valor. Entonces, lo que nos importa es tener un summary del G1 y G2. Entonces, aquí, si observamos summary, nos da directamente todo lo que ocupamos, ¿no? G1 y G2, y ahí está, media, mediana, y podemos incluso hacer boxplot o histogramas de una variable específica. ¿Cómo especifico una variable? Por ejemplo, tengo la T aquí, y abro el signo de peso, y ya me aparecen todas las variables que están. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar que el G1, y ya nomás me va a mostrar el G1, ¿no? Igual, con ese G1 puedo hacer un histograma o un boxplot. Y así yo puedo explorar mis datos, ¿no? Maestro, Dígame. ¿no hay una forma de hacer la gráfica del área bajo la curva normal, pero suavizada, que no marque el histograma? ¿No lo hace el software? Sí, nomás que ahorita no me quiero meter a eso
porque es, como le decía hace rato a Sergio, es un poquito más programarle. Y como estos son los gráficos básicos, lo quiero dejar así para no revolverlos más, ¿verdad? Pero sí se puede. Bien, gracias, maestro. Y, ok, aquí podemos hacer algo un poquito más complicadito. Aquí lo que hice básicamente fue poner los dos box plot en una misma gráfica para poder compararlos, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Cuando yo quiero comparar dos poblaciones, por ejemplo, quiero hacer una comparación de medias de estas dos poblaciones, primero lo que hago es hacer un box plot para ver si de manera visual los datos son diferentes, ¿no? Entonces, yo aquí visualmente ya me estoy dando cuenta que pues ya hay una diferencia en los datos, nada más con verlos, ¿no? Pero estadísticamente, cuando uno va a publicar un artículo científico, siempre te van a pedir que pongas el valor de P, y todo lo relativo a la estadística que tú hiciste, ¿no? Entonces, aquí la idea es básicamente cómo vamos a comparar eso, ¿no? Aquí, R tiene una función muy sencilla para hacer la prueba de T, que básicamente así como se lo podrán imaginar, la prueba de T se escribe nada más así, T.test, ¿sale? Ya. Después de eso yo tengo que especificar qué es lo que quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, la X, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una prueba de T de esta variable que se llama G1, de mi base de datos que se llama T, la variable G1, ¿sale? Y yo puedo especificarle a partir de aquí, por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, si esa media, la media esta de G1, que sería digamos que yo tengo, no sé, un peso digamos que son niños, ¿verdad? Un promedio de la población de niños en Tepatitlán que pesan 23 kilos, ¿sí? Yo hice un muestreo en la población de Arandas y me dio un promedio de 20 kilos, ¿verdad? De esos niños. Entonces, yo quiero saber si esa media de 20.8 kilos es diferente a esa media hipotética de 23 kilos. Aquí en R es fácil de hacer. Yo lo único que tengo que poner es mu, es como la media hipotética con la que yo quiero comparar ese promedio que yo tengo, ¿no? Y aquí ya incluso le puedo poner especificar si quiero que sea una comparación de una cola o de dos colas, ¿no? Y ya me da el resultado, ¿sí? Aquí me está diciendo que básicamente lo que yo quiero saber si la muestra que yo tomé es menor a 22. Maestro. Dígame. ¿Está haciendo usted una prueba de hipótesis con la test student, pero al 100% o dónde entra el nivel de confianza y el nivel de significancia? Aquí regularmente ya te lo da por default el 95%. Aquí si te fijas en el resultado que me dio, aquí está, mira.
al 95% el intervalo de confianza. Ok, no se puede cambiar, ¿verdad? ¿O sí? En este caso, sí se puede cambiar, nomás que no me acuerdo cómo, sinceramente. Está bien, maestro, gracias. Aquí le podemos poner. Sí, ya te lo da. Así como le puse, mira. Tú le puedes poner el nivel de confianza al 90%, 0.9, y ya te lo da. Gracias, Sí. maestro. Y aquí le podemos especificar 95, pero el default te lo da así 95% por default. Entonces así lo dejamos porque regularmente es lo que te piden en los artículos, ¿no? Cuando vas a hacer un artículo científico, regularmente lo que te piden es el 95% de confianza. Y lo que todas las personas entienden, ¿no? Como 95% de confianza. Aquí si yo quisiera, por ejemplo, a ver si mi dato, aquí, bueno, pues es ilógico, ¿no? Si yo quiero saber si ese dato es mayor, vale. Gracias, ¿no? Y aquí, si se fijan, en el primer caso, déjenme lo corro nuevamente. Aquí los resultados, ¿cómo se leen? Tenemos el valor de T, que es el valor que nos da la distribución de T, ¿sí? Con 9 grados de libertad, ¿sí? Porque en este caso, ¿por qué son 9? ¿Quién nos podría explicar por qué son 9 grados de libertad? ¿Sí se acuerdan de esa parte? O si no, yo se las digo ahorita rápido ya para no. Bueno, hay que ver la cantidad de columnas que tienen, ¿no? En realidad es más bien la cantidad de filas, ¿no? Aquí si te fijas, tenemos la T, que son 10 filas, ¿sí? Entonces, como tenemos 10, pues es n-1, ¿no? Los grados de libertad. Sí. Entonces aquí está, si le doy el t-test, solamente de ese, o sea, tenemos este dato que es la G1, ¿verdad? G1, pues yo tengo que son 10 datos, aquí están. Entonces yo quiero, el promedio de esos 10 datos es 20.8. Pues yo quiero saber si ese 20.8 es diferente, es decir, o es menor, estadísticamente hablando. O sea, numéricamente, si lo ve uno aquí, 20 es menor que 23, eso es lógico. Pero estadísticamente, yo quiero hacer la prueba de T, así es como la puedo hacer, ¿no? Así como está aquí. Yo quiero saber si mi valor promedio de TG1 es menor, estadísticamente hablando, a 23, que es la media, como por así decir, publicada, ¿no? O pública. Entonces yo le doy aquí y ya me da. Esto lo puedo interpretar de la siguiente manera. La comparación estadística me da un valor de T de menos 2.75 con 9 grados de libertad y un valor de P de 0.011. ¿Eso qué significa? Valor de P de 0.011. Es hablando de la prueba de hipótesis, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa parte? ¿O lo repasamos? Es que yo estoy tratando de acordarme, pero me quedé con otro concepto de que, bueno, cuando tú consultas las tablas, ¿verdad? Exacto. La tabla de distribución. Entonces, pues le metes 2 tipos de grados de libertad, ¿no? Es decir, n-1 y luego k por n-1. Es por renglones y por filas. Exacto. Entonces aquí me quedé viendo en qué parte tenemos esa otra cantidad de grados de libertad. Tenemos un 9, pero la otra cantidad contra la que comparar en la tabla, es que estoy tratando de interpretar, pues no la veo. Sí, mira, aquí lo que tienes que buscar, si lo quieres hacer con la tabla, aquí lo que tienes que buscar es los grados de libertad
que en este caso creo que era la K, no me acuerdo, o la B, y con el valor de T. Ahí lo tienes que contrastar, pero acuérdate que las tablas que están al final de los libros de texto de estadística, pues básicamente son los valores de la integral, ¿verdad? De la distribución de T. Sí. ¿Sí? Entonces aquí el valor te lo está dando directo. O sea, tú ya no tienes que irte a la tabla del libro. Ajá. El valor de P te lo está dando aquí directo. Entonces tú aquí básicamente lo que tienes que interpretar es el valor de P. Ya no tienes que irte a las tablas del libro. Porque este valor ya te lo está dando directo. Es decir, está calculando la integral. Sí, el área maestro. bajo la curva, ¿verdad? Maestro, Sí. Dígame. ¿P es la probabilidad que traen las tablas al final de los libros? ¿O es la probabilidad No. calculada de la fórmula? Exacto. Es la Porque probabilidad hay dos calculada de la fórmula. probabilidades. Hay una T, una probabilidad de tabla y otra probabilidad de fórmula. Exacto. ¿verdad? Esta es la probabilidad de la fórmula. Y se comparan las dos para probar la hipótesis con un punto crítico que Ajá. tenemos, ¿verdad? Que Sí, adelante. Ese valor P me dice el área que ocupa la zona de rechazo. Por ejemplo, si el área es de 0.05, al ser P menor a 0.05 significa que está dentro de la colita y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y mi hipótesis de trabajo no la rechazo. Y eso es lo que me indica el valor de probabilidad del p-value. Debo siempre contrastarlo con el 0.05 si es que tomo el valor de default que da este software. Exacto. Mejor nadie lo pudo haber dicho, creo yo. Básicamente es eso, ¿no? Nosotros estamos a un 95% del intervalo de confianza, que en este caso es el 0.05, ¿no? Entonces nosotros tenemos, acuérdense siempre, deben de tener ese valor presente. Si es mayor o menor a 0.05. Entonces yo este valor de P es el que me está dando la clave para rechazar la hipótesis nula o para no rechazarla, ¿verdad? Sí, en este caso... Sí, sí, adelante. Sí, es que la curva es asintótica, pero por ejemplo, si estoy en la cola derecha, hasta la mera derecha tendría un área de 0, que nunca es 0, pero es 0.00001. De ahí se empieza a mover mi área hacia la izquierda, hasta llegar a 0.05. Antes del 0.05 estoy dentro del área de rechazo de la hipótesis nula. Y cuando es 0.06 significa que ya brinqué mi valor crítico y entonces ya estoy en el área de no rechazo de la hipótesis nula, es decir, entrecomillado porque no es correcto, acepto la hipótesis de trabajo y me es significativo la variable. Exactamente, o sea que no tengo los datos suficientes para rechazarla, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la idea. Ustedes grábense eso, o sea, el 0.05 es nuestro valor crítico. Si es menor a 0.05, quiere decir que hay diferencias estadísticamente significativas. Sí, en este caso, yo puedo concluir que mis datos tienen, o sea, mi valor de 20.8 es diferente, estadísticamente hablando, al valor promedio de 23. ¿Sale? Y eso es lo que les van a pedir en los artículos científicos, regularmente. ¿Hasta aquí todo bien con la interpretación? Ahora, eso es para comparar contra un valor hipotético, ¿verdad? Ahora yo puedo utilizar esta misma teoría para comparar la columna 1 contra la columna 2, es decir, la G1 contra la G2. Es decir, imagínense que yo ahora sí tomé pesos en Tepatitlán de varios niños y tomé pesos en Arandas, ¿verdad? ¿Sí? El primer caso era nada más una media hipotética y en este caso vamos a comparar
contra datos medidos, ¿no? En este caso X. Sí, aquí especifico cuál voy a comparar contra cuál. ¿Sale? Miren, aquí lo que quiero hacer básicamente con esta pretest es comparar. Si se fijan en el gráfico, acá a la derecha, quiero comparar la media del grupo 1 contra la media del grupo 2. ¿Sí? Visualmente, si nos ponemos a ver el gráfico, podemos ver que el grupo 1, la media, pues es mayor, ¿no? Al conjunto de datos del grupo 2. Si se fijan, más o menos tiene la media de alrededor, un poquito abajo de 10. Sí, el grupo 2 y el grupo 1 pues está arriba de 20, ¿no? Que es 20.8. Entonces yo lo que quiero ver es si estadísticamente esos promedios son diferentes. Eso lo puedo hacer con el t-test. Entonces yo hago algo similar que el de acá de arriba, nomás que aquí le voy a especificar, compárame el grupo 1 contra el grupo 2, ¿sí? Que no sean pareados, es decir, que sea falso, porque el que sea pareado quiere decir que yo que estoy midiendo el mismo grupo en diferente intervalo de tiempo, ¿sí? Este de bar equal true quiere decir que yo estoy asumiendo que las varianzas son iguales, porque, bueno, es uno de los supuestos estadísticos. Si yo le quito eso de bar equal true, va a calcular una prueba de T un poco distinta, que es con una corrección para varianzas desiguales, y que es la corrección de Welch. Y esta tiene la particularidad de que calcula los grados de libertad un poquito diferentes. Si se fijan aquí, los grados de libertad me da 15.49 y acá pues están 18 porque tenemos 20 datos, ¿no? Entonces, aquí la cosa es que los grados de libertad se calculan con la varianza de los datos, por eso que me sale diferente, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí con esto de la prueba T? Porque ya vamos a terminar el día de hoy. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Bueno, una duda. Todo bien. Así como que recuerdo vagamente que existen pruebas para solamente 2 columnas, ¿no? Pruebas pareadas, prueba de Tukey, prueba de Duncan, algo así. Okay. Entonces no sé si ese tipo de pruebas también se pueden hacer con este software. Sí, por supuesto, pero esas las vamos a ver mañana. Ok. O sea, haz de cuenta que ahorita la idea era básicamente ver lo de pruebas de hipótesis y era ver cómo comparar una población contra una media hipotética, que en este caso es la prueba de T, comparando la media hipotética contra los datos muestreados, por así decirlo. Y la otra es comparar 2 poblaciones, ¿verdad? Con la misma prueba de T, que este fue el último ejercicio. Y ya mañana la idea es ver lo que son las ANOVAs. ¿Se acuerdan de las ANOVAs, verdad? Sí. Que en realidad las ANOVAs básicamente lo que haces es cuando tienes más de 2 grupos, utilizas una ANOVA para ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre ellas, pero eso no te da cuál es el mayor o el menor. Para tú saber si hay diferencias estadísticamente significativas, o para saber cuál es mayor, tienes que hacer la prueba de post-hoc, que en este caso se utiliza la prueba de Tukey, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Muy bien. Pero eso lo vamos a ver mañana, para no saturarlos, pues.
También mencionó, maestro, hace un momento que se podía hacer también una regresión lineal en el software, ¿verdad? ¿Sí la vamos a hacer también? Sí, mañana yo creo que empezamos directamente con ANOVA y vamos, la idea es hacer ANOVAs, una regresión y un poquito de gráficos avanzados, nada más. Sí, puede ser regresión lineal simple y múltiple. Por si tienen algunos datos que a lo mejor ustedes quieran que veamos mañana, los podemos ver. Puede ser múltiple, no lineal, podríamos trabajarla, pero no tiene mucho caso. Yo creo que con que trabajemos ANOVA, prueba de Tukey, regresión lineal simple, múltiple y un poquito de gráficos, yo creo que con eso ya es más que suficiente, porque con eso ya les va a dar lo mínimo necesario como para poder hacer o para poder aplicar este software en sus investigaciones. Al final de cuentas, lo que más se utiliza en la investigación, desde mi punto de vista, al menos en la parte de recursos naturales o en mi área, pues son estas tres conjuntos, ¿no? Es la regresión, las ANOVAs y las pruebas de T. Yo utilizo modelos un poquito más avanzados, por ejemplo, modelos mixtos o incluso ya algoritmos de inteligencia artificial como Random Forest o redes neuronales, pero pues eso no nos da para verlo en este curso. Tendríamos que, como yo les digo, a lo mejor si les interesa algo así, podemos programarlo en un futuro y ya que sea específicamente en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ven? Estaría bien, maestro, algo de inteligencia artificial con RStudio. Órale. Sí, pero primero tenemos que cubrir lo básico, ¿no? Lo básico y ya después brincamos a lo otro. Ok, pues bueno, yo creo que igual les paso estos archivos, se los voy a pasar ahí, los voy a subir en el Classroom por si quieren practicar. Igual también, miren, acá en la presentación yo tengo mis links, ahí pueden igual se los comparto ahorita también ahí en el Classroom para que tengan acceso a mi GitHub, que ahí tengo, yo estoy trabajando con algunas programas, ¿no? Estoy haciendo unos paquetes para R y ahí vienen también información sobre las bases de datos y tengo un tutorial sobre R que ahí les voy a compartir, ¿no? Estoy trabajando un tutorial que básicamente es no más copiar y pegar y es básicamente lo que vimos hoy, es algo parecido y se utilizan las bases de datos que ya les puse ahí. Sí, miren, aquí está, nomás para que vean algo rápido. El tutorial es básicamente es mi página de GitHub. Aquí está, estadística básica con RStudio y ahí van, poco a poco pueden irlo siguiendo, ¿no? Y mañana vamos a ver esto de las ANOVAs. ¿El código del Classroom cuál es? Perdón. Es ¿Lo podría escribir? Ahí está. Perdón. Ese es el código. Y ahí pueden entrar y descargar todo, ¿no? Y ahí les voy a poner también el tutorial, les voy a poner todo eso. Y cualquier cosa, pues me pueden escribir directamente sin ningún problema. DRM2. 5.2. Y pues bueno, a mí no me queda más que agradecerles muchísimo su tiempo y pues que sepan que aquí estamos por cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa ahí estamos al pendiente, me escriben directamente y igual, si no mañana junten sus dudas y mañana las podemos ir viendo de una en una para que todo el grupo esté enterado. Ok, Muchas gracias. Gracias a ustedes, un honor. Muchas gracias, maestro Ernesto, y continuamos el día de mañana con el tercer día del simposio. Que mañana los esperamos. Muchísimas gracias por su atención y espero que no los haya revuelto más de lo necesario. Muchas gracias.
Gracias. Adiós.